Hola, buenas tardes. Pues gracias por la espera y vamos a comenzar. Soy Jazmín Jiménez y voy a hablar sobre la introducción al GNU Linux o GNU Linux y también usaremos un poco la herramienta de VirtualBox. Pues bien, esta maravillosa aventura comienza con los mainframes. ¿Y qué son estas cosas? Se preguntarán. Simplificando, son gigantescos y poderosos bloques de hardware que son capaces de realizar cálculos computacionales muy rápidamente. En sí, los primeros no tenían un sistema operativo, así que podías ver a las personas, principalmente a los investigadores, que iban y tenían fila de tarjetas y un lote de tareas que querían ejecutar, que lo necesitaban. Entonces llegaban a estos lugares, a estas máquinas enormes, procesaban la información y probablemente ni siquiera en una pantalla, más bien sería una impresora la que mostraba la salida de todo lo que se hubiera procesado. Entonces, a medida que los mainframes y en general los sistemas de computadoras empezaron a crecer, hubo más y más necesidad de tener algo para manejar cosas como la cantidad de memoria o para administrar a los diferentes usuarios y también para las distintas tareas que podrían ejecutarse en estas mismas máquinas. Así que tenemos estos mainframes y un gran salto que ocurrió después fue la idea de la introducción de las mini computadoras. Mini entre comillas porque podrían ser mucho más altas que muchos de nosotros. Ajá. Bueno, las más populares fueron la PDP-7, que está aquí, y la PDP-11, que está también acá. Ambas fueron de gran interés para quienes buscaban entender cómo podrían empezar a formar esta idea de los sistemas operativos y que a la vez pudieran hacer sentido los componentes de estas máquinas. Así que con esto, ¿qué fue lo que surgió? Allá por el 69, en los laboratorios de Bell, de AT&T, se desarrolló el primer Unix. Los colaboradores fueron Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McElroy, Joe Osana, pero principalmente Ken Thompson y Dennis Ritchie, que son estas personas que tenemos acá. Este es Thompson y este de acá es Ritchie. Entonces, este sistema era dirigido a máquinas, a las minicomputadoras que vimos antes, a la PDP-7 primero y posteriormente a la 11. Entonces, tuvo mucha aceptación, muy amplia. Ajá. Y uno de los aspectos más importantes del sistema Unix fue que, debido a algunos detalles legales, se requirió que AT&T liberara la versión de manera libre. Entonces, esto lo volvió muy fácil de obtener y quizá este hecho fue un detonante para que la idea de que en el mundo académico se adoptara Unix y se pudiera aprender del código fuente de este sistema, pues proliferara, ¿no? Así que en instituciones importantes como la Universidad de Berkeley, en California, perdón, por ejemplo, se crearon diferentes versiones de Unix, como las que tenemos de este lado, ajá, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, también DragonFlyBSD. Y bueno, en todos estos, el BSD se refiere al Berkeley Software Distribution, o sea, pues venían de la Universidad de Berkeley y eso. Y bueno, hubo muchas otras personas de diferentes instituciones que también pusieron en sus manos versiones de Unix. En general se podría decir que era un ambiente donde se compartía y estaba lleno de colaboración entre los académicos y los investigadores. Así que, aunado a todo esto, otro de los aspectos importantes fue que estaba escrito en C. Bueno, el primer Unix fue implementado usando el lenguaje ensamblador, que estaba dirigido a una sola arquitectura de máquina. Pero posteriormente otra versión fue reescrita en C en el 73. Ajá. ¿Y esto qué
ocurría? Bueno, esto le sumaba portabilidad al sistema, ya que cada computadora que tenía un compilador de C era capaz de generar un ejecutable, entonces capaz de generar su propio sistema operativo basándose en el mismo código fuente. Ajá. Todo esto lo hizo algo muy popular. Era fácil de obtener, se tenían estas versiones académicas y aparte también se contaba con opciones que ya eran más privativas, versiones de paga. Entonces teníamos a entes como IBM o HP o Son. Estas corporaciones estaban tomando a Unix y añadían sus propios productos, creando poderosas e igualmente costosas versiones nuevas de este sistema. Principalmente estas iban más enfocadas a correr en servidores de compañías que manejaban volúmenes muy grandes de información y enormes cantidades de datos. Entonces, conforme estas ramificaciones de Unix comenzaron a crecer, también crecía la posibilidad de que en el futuro salieran del estándar. Es decir, que cosas que eran Unix con el tiempo ya no lo fueran. Entonces, la comunidad decidió mantener algunos estándares, pues con el aumento de su popularidad se convirtió en un modelo a seguir para sistemas operativos. Entonces, todos estos sistemas se inspiraron en Unix. Y de los más populares, bueno, Unix marcó las pautas de cómo debían de lucir y de cómo debían de comportarse. No eran exactamente clones o réplicas, pero sí marcaba pautas. Así que este tipo de cosas podríamos verlas reflejadas en la manera en que se implementan los comandos, la manera en la que se manejan los usuarios y también los procesos. Unix se convirtió en inspiración de muchos, y ya fueran gratuitos o de paga o de código abierto, que bueno, tienen sus diferencias, no son exactamente lo mismo. No era extraño notar que su similitud llegó a verse incluso con los más populares, por ejemplo, macOS y GNU Linux o GNU Linux. Entonces, resumiendo, podemos decir que Unix es una familia de sistemas operativos por todas estas ramificaciones que tiene y que abarca, porque pues fue fácil para los académicos y el mundo empresarial pues tomar esto como base y crear sus propias versiones. Entonces es algo muy amplio. Principalmente se usó más para la investigación o en las grandes universidades y también para las empresas. Y sus características que podemos resaltar, el que estaba enfocado a tratar de ser multiusuario, multitarea y también multiplataforma. Tenía también la filosofía de que todo es un archivo y de que tenías que hacer algo que cumpliera bien una única tarea. Y bueno, también otra curiosidad, el lenguaje C también lo escribió o lo diseñó Dennis Ritchie. Así que entonces saltamos al 84, donde Richard Stallman inició el proyecto GNU, y su idea era principalmente tener el derecho al acceso y a la libre distribución del software. Tenía el objetivo de ofrecer un sistema operativo que cumpliera con estas características. Entonces, Stallman, que ya había estado trabajando, tenía diferentes herramientas que lo acercaban a este objetivo. Compiladores, editores de texto, aplicaciones, sistema de archivo, quizás manejadores de los archivos también. Todo ello libre, pues se publicó bajo la licencia pública general que él mismo escribió. Entonces, tenía esta idea. GNU en sí es el acrónimo de GNU, no es Unix. Entonces, trataba de seguir el camino de dejarlo libre, realmente libre, no como en los casos de Unix que pues algunas versiones al volverse privativas, pues ya no eran tan libres. Entonces, bueno, tenemos aquí al Stand con su colección de aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo y juegos, pero solo eso no crea un sistema operativo, le faltaba algo muy importante, el componente principal o núcleo,
o kernel. Él comenzó a desarrollar esto en el 90, Hord sería el kernel del proyecto GNU. Sin embargo, todavía para este año, bueno, se dio cuenta que no era tan sencillo, el desarrollo fue más complejo de lo esperado y pues sí, saltamos al 91, donde un jovenzuelo Linus Torvalds, de unos 22 años de edad, estaba trabajando precisamente en un núcleo o en un kernel. Se veía conflictado por algunas de las licencias de Minix por el costo, entonces pues él decidió hacer lo suyo. Ay, aquí. Bueno, un año después, en el 92, Linux fue publicado, el kernel, el núcleo Linux, fue publicado bajo la licencia de GNU, PL. Y más adelante, bueno, ver un poco más de las características de esta licencia. Ok, a estas alturas, pues se estarán preguntando qué es el kernel. Y es esta parte del software que asigna los recursos de la máquina y se comunica con el hardware. Es decir, administra cuánta memoria tienen los procesos, cuáles son las direcciones de memoria a las que el procesador accede, los tiempos de las tareas, o sea, dedicados a cada tarea. Todo eso lo administra, lo maneja el kernel. Es el núcleo, el sistema es corazón. Entonces, finalmente, ¿qué es GNU Linux o GNU Linux? Es un sistema operativo. ¿Y qué es un sistema operativo? Es eso que hace que el software se comunique con el hardware. Esta capa en medio del software y el hardware. Por ejemplo, por ubicarlo en este diagrama, nosotros estaríamos en esta, que es la capa más externa como usuarios. Generalmente interactuamos con aplicaciones. Estas aplicaciones, a su vez, con el sistema operativo, y el sistema operativo, finalmente, con el hardware. Y por este lado, tenemos este otro gráfico en el que también es similar a esto. Tenemos al hardware en el nivel más interno y quien interactúa directamente con él es el kernel o el núcleo. Así que podríamos pensar que esto, lo verde, el kernel, es lo que Torvalds tenía. Y a lo que Stallman le faltaba. Entonces, esto hacia afuera, las aplicaciones base de GNU, pues son lo que mantenía y estaba en desarrollo de su núcleo Hord. Pero pues se llevó más tiempo del esperado y como para el 92, como mencioné, se había libre Linux bajo la licencia GPL, pues las cosas se dieron. Como hemos visto, casi que GNU le dijo a Tux es este pingüino que es la mascota de Linux, y esta es la mascota de GNU. Y pues casi que le dijo, oye, pingüinito, qué bonitos ojos tienes, tú y yo, un sistema operativo, piénsalo, guiño, guiño. Y pues finalmente su conjunto formó el sistema operativo GNU Linux. Y ya para el 94 era un gran boom, siendo gratuito, libre y de código abierto. Ahora, ya mencioné la licencia GPL, bueno, General Public License. Las licencias podemos pensar que son para proteger los derechos. Por ejemplo, al hablar del copyright, generalmente nos referimos a cuestiones que protegen a los autores o a los creadores. Sin embargo, en el caso de esta licencia GPL, el objetivo es proteger los derechos de los usuarios. Esta es bueno, fue fundada por la Free Software Foundation, que también Stallman está muy involucrado con todo eso. Y esta fue fundada a mediados de los 80. Y el objetivo es ese, garantizar que el software que es lanzado bajo esta licencia pueda catalogarse siempre como software libre. ¿Pero qué es todo esto del software libre? Bueno,
para catalogar algo como software libre debe de cumplir las 4 libertades esenciales, y pues podemos verlas aquí. La libertad 0 se refiere a la libertad de ejecutar el programa cuando se desee y para cualquier propósito. La 1, estudiar y modificar, se refiere a la libertad de poder analizar cómo funciona este programa y si se requiere incluso cambiarlo para que funcione como uno desea. La libertad 2, la de redistribuir, es la libertad de literalmente, redistribuir las copias a terceros, generalmente buscando ayudar a otros, ¿no? Y la tercera libertad, redistribuir modificaciones, es la libertad de que tú puedes distribuir copias de tus versiones modificadas a otros. Entonces, al hacerlo, tú estás brindándole oportunidad a toda esta comunidad de beneficiarse de tus cambios. Ajá. A veces confunden un poco los términos del software libre y de código abierto. Entonces, bueno, de código abierto en sí solamente te permite ver la manera en la que el código está hecho. Esto no quiere decir que sea necesariamente gratuito. Entonces, aunque sea código abierto, eso es lo que garantiza, ver la manera en la que está escrito. Entonces, ¿cómo podrían ganar dinero, negocio aquí? Pues están estos 4 ejemplos. Por ejemplo, SQL al inicio era un software gratuito y la idea del negocio fue pues esa. Ofreces tu software, ve que el usuario ve que está muy poderoso, que quizá no entiende tanta complejidad, que quizá quiere sacarle un mejor provecho y para eso sabe que debe capacitarse. Entonces, eso es lo que vende, entrenamiento y soporte para que se aproveche al máximo el gestor. Entonces, realmente podrías descargarlo gratuitamente, pero si ya quisieras indagar más en ello, de una manera más seria, más profesional, pues posiblemente terminarías pagando y pues esas cosas son bastante caras. Bueno, el ejemplo 2, hay software o código que es gratuito mientras sea de uso personal o no comercial. Entonces, en cuanto tú ya, no sé, desarrollaste algo en ambiente de pruebas quizá o personalmente y para ti, pues no hay problema. Pero si quisieras implementarlo, no sé, en algo de producción, pues ya habría ahí que ver el pago. El tercer ejemplo, pues literalmente sería pagar por el producto. Puede ser de código abierto, o sea que tú puedas tener acceso al código, pero igual pagas por él. Aunque también podría ser que, o sea, hay que ver qué especifica la licencia bajo la que está, porque podría ser que tengas derecho a eso, a ver cómo funciona, a entenderlo, a analizarlo, lo que tú quieras, pero no poder modificarlo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Y el ejemplo 4 sería como un pago anual o por suscripción a la licencia, por periodos. Ok. Ahora saltamos a las distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Pues son versiones de GNU Linux que han creado a lo largo del tiempo y por diferentes personas en el mundo, acorde a sus necesidades. Como vimos, con quien inspiró con Unix, también había varias versiones, pero quizá era un poco más limitado por la cuestión privativa y etcétera. Sin embargo, bueno, luego del boom de Linux, pues se han generado muchísimas ramificaciones de Entonces, esto solo es una pequeña parte de todo eso. Ajá. Y bueno, se recomienda que al escoger una distribución, lo más importante es saber qué es lo que quieres que haga tu computadora, para qué la quieres. Cada distribución tiende a hacer las cosas un poco a su manera, o sea, son similares, pero cada una enfocada a algo, ¿no? Hay distribuciones que son sumamente seguras, hay otras que quizá están más enfocadas a que tu máquina tenga un sistema que sea muy ligero y muy rápido. Entonces, también está eso. O si trabajas ya de un modo más serio del lado de servidores, quizá requieres apoyo empresarial y
Red Hat estaría haciendo ojitos. Pues ya, depende del uso que le vayas a dar. Entonces, como dije, estas son solo unas pequeñas partes de, y por acá, esta es una imagen, creo que no está actualizada, es del 2019, pero como vemos es muy, muy grande, muy larga. Incluso si maximizamos, pues todas estas pequeñas ramificaciones son eso, distribuciones de GNU Linux. Más adelante nosotros vamos a centrarnos en una en particular que viene de Debian, seguimos por esta línea y esta línea naranja resulta ser Ubuntu. Pero bueno, es muchísimo la variedad de... Así que veamos. También como componentes tenemos la shell, que es como la capa más externa de un sistema operativo. Ajá. Es la interfaz en sí. Gestiona la interacción entre el usuario y el sistema operativo y, bueno, solicita al usuario la entrada, ajá, y interpreta dicha entrada para que el sistema operativo pues haga algún tipo de proceso y gestiona cualquier resultado para mandarlo a la salida procedente. Ajá. Entonces, como shell podemos tener 3 tipos. Este es el más novedoso. Bueno, el primero es el GUI o Graphical User Interface. Y pues básicamente es gráfico, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, interactuar con el mouse, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, etcétera. Entonces todo es muy gráfico, ¿no? El CLI es el Command Line Interface y pues básicamente es la línea de comandos. Es decir, tú textualmente escribes líneas de comandos y estos te dan una salida o realizan un proceso. Y el último es el NUI, o el Natural User Interface, y eso se enfoca a lo que no es como con periféricos, como si tú tuvieras que interactuar con tu ser para hacer el periférico, entre comillas, del sistema. Por ejemplo, con las pantallas touch, pues tocamos con los dedos, o con Siri o Alexa les hablamos con voz, este tipo de cosas. Y bueno, en este tipo de sistemas operativos, GNU Linux, tenemos que considerar el root y el case sensitive. Por ejemplo, en Windows no tenemos esto del case sensitive. O sea, si yo intento crear este archivo llamado nombre y luego este otro archivo llamado nombre, Windows me va a decir, oye, ya lo creaste, ya lo tengo, es el mismo. En Linux no sucede así. Entonces, hay que ser cuidadosos con las rutas, con los nombres de los usuarios, con nuestras contraseñas, o sea, todo eso va a ser case sensitive. Va a importar cómo lo escribamos. Y en cuanto al root, se puede decir que se refiere al nivel máximo de las cosas. El usuario root es en sí la autoridad máxima que puede haber en un sistema operativo GNU Linux. Y bueno, también puede referirse root al root del sistema operativo, literal la raíz desde donde pues se instala. O también el home del root, o sea, el directorio home del usuario root. Ajá. Así que bueno. O sea, tenemos versiones de las distribuciones, o sea, independientemente de qué distribución elijamos, no sé, Fedora, Mint, eh, Manjaro, independientemente de eso, generalmente va a haber 2 versiones, 2 tipos. Una que es como para server y otra para escritorio. ¿En qué se diferencian? Generalmente la de server pues no va a tener una GUI, una interfaz gráfica de usuario. O sea, vamos a tener esta intimidante pantalla negra y pues sí, ¿no? Al momento de loguearnos, por ejemplo, aquí,
lo primero que vamos a ver es que pues, estamos logueándonos en un Ubuntu 12.04 y nos va a pedir el login, el nombre de usuario, seguido de la contraseña y bueno, si la ponemos bien, nos dará la bienvenida. Y vemos un pequeño resumen de las características de la máquina y aquí en el prompt es donde nosotros vamos a poder interactuar mediante la línea de comandos y escribiendo. Entonces, es muy común que en este tipo de distribuciones, en realidad el sistema operativo no instale de manera automática las herramientas o lo que sea que pensemos utilizar. Si estamos pensando en un servidor web o un gestor de base de datos, un servidor de base de datos, puede que no venga por default. Entonces, sí hay distribuciones predefinidas que ya ven con todo eso, pero pues ya depende de qué tan personalizados sea lo que buscas. Saltando a las otras, las de escritorio, pues son más parecidas a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con Windows. Tenemos pues nuestro escritorio, un menú desplegable o no, nuestras aplicaciones y pues podemos utilizar el mouse para interactuar. Y en estos es más común que las herramientas ya vengan instaladas por default. Ok, bueno, nosotros para experimentar ahorita trataremos de utilizar una máquina virtual. ¿Qué es lo que se recomienda más cuando vas empezando en todo este mundillo? ¿Por qué? Porque quizá no te acomodes del todo a GNU Linux, o si lo haces bootable y lo haces en tu máquina, puede que experimentando llegues a romper el sistema operativo y pues quizá no sea lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es una máquina virtual? Imaginemos que tenemos una computadora con Windows. Ajá, aquí. Y, por ejemplo, esta tiene su software, su CPU, su RAM y su disco duro. Entonces, ay, perdón. Una máquina virtual, bueno, si quisiéramos instalar otro sistema operativo porque queremos probarlo, porque queremos experimentar, porque nos surge la necesidad, nos lo exigieron, etcétera. Si sin una máquina virtual, nosotros no podríamos decirle, oye, Windows, o sea, tendríamos que instalar Windows directamente en nuestro hardware, ¿no? En nuestra computadora. Entonces, o comprar la computadora e instalar eso y dedicar el CPU, la RAM y el disco duro a esa otra computadora, solo para ese sistema. Entonces, bueno, una máquina virtual se genera con virtualización. Y bueno, la virtualización es esto que nos permite almacenar. Es una capa más bien. Esto nos permite no requerir otra máquina. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos nuestro sistema operativo host con Windows y gracias a la virtualización podríamos generar esta capa y arriba de ella poner, por ejemplo, un Linux o incluso Mac. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Básicamente, gracias al hipervisor, que es una tecnología que permite almacenar múltiples máquinas virtuales en un host físico, podemos hacer esto. Compartir estos recursos que ya tenemos con esta virtualización. Entonces, hipervisores más populares es precisamente VirtualBox de Oracle. Este también es de código abierto y funciona en
todos o la mayoría de los sistemas operativos. ¿Y cómo funciona? Pues eso, toma los recursos del hardware, del host, en este caso nuestra máquina física, y, y le dice, oye, préstame tanto de CPU, tanto de RAM, tanto de disco duro, porque quiero generar esta otra máquina o esta otra máquina. Básicamente se compran los recursos. Y algo a notar es que la máquina en sí ya, o sea, si yo tengo, por ejemplo, estos RAM en mi host y yo estoy actualmente usando solamente 4 y yo le presto al hipervisor otros 4 para que le dé RAM a una virtual, pues ya me voy a quedar sin RAM para generar otra, no podría generar otra. O sea, no es que nos amplíe los recursos, simplemente los estamos distribuyendo, los estamos prestando. ¿Ok? Bueno, ¿y qué beneficios trae el uso de las máquinas virtuales? Como mencionaba, si quisiéramos experimentar, pues no necesitaríamos comprar una nueva computadora y tampoco correríamos el riesgo de dañar el sistema operativo principal. Si, por ejemplo, desarrollamos aplicaciones, pues nos sirve para poder ver de qué manera se van viendo nuestras aplicaciones en diferentes tipos de sistemas operativos. Entonces, es... Ahora, para VirtualBox, uno de los requerimientos previos para usarla es habilitar esta tecnología de virtualización en el BIOS. Entonces, por ejemplo, esta máquina en la que estoy ahorita, hace unas horas la tenía deshabilitada. Aquí, en el administrador de tareas, me fui a la parte de rendimiento y aquí se muestran algunas características, entre ellas la virtualización. Como vemos, estaba deshabilitado. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar al BIOS, ir a la parte del CPU y habilitarla, buscar ahí la opción de virtualización. Así que para acceder a BIOS, pues hay varias teclas. Entonces, dependiendo del fabricante, de la marca y eso, pues va a ser la tecla. Entonces, aquí está una tabla en la que se resumen varias para probar, dependiendo de cada una. En mi caso también es F2. Y pues bueno, esta es la BIOS de mi computadora. Entonces, una vez accedí a ella, pues tuve que irme a esta parte en el modo avanzado y de ahí buscar en opciones avanzadas y en configuración de la CPU. Y bueno, deslizando hacia abajo, encontré esta parte de Virtualization Technology y pues ya, cambiamos lo deshabilitado a habilitado. Guardamos los cambios y listo. Ahora, para hacer la máquina virtual, pues necesitamos también el sistema operativo que vayamos a instalar, lo que sea de nuestro interés. En este caso tenemos Ubuntu. Así que en esta parte se puede descargar el ISO y puede tardar un poco, pesa casi 2.7, el 2004, 2.7 gigas más o menos. Y es eso. Luego de descargarlo, vamos a descargarnos también VirtualBox. Así que ingresamos a esta liga o también ponemos en el buscador VirtualBox y nos vamos a la página oficial virtualbox.org y de ahí buscamos pues la descarga. En mi caso, como estoy en Windows, pues seleccioné esto que es Windows. Y bueno, aquí también le instalé este paquete de extensiones y, y bueno, es una instalación como cualquiera, ¿no? Aceptar los términos y condiciones. El proceso de instalación lo dejé como default, no le moví nada. Entonces, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya saltamos a estas partes en las que pues esta barrita se va llenando y se va instalando. Una vez que instalan, a mí me pidió permiso extra y ya. Se instala y pues lo iniciamos, la vista es esta. Entonces,
podríamos pasar a la creación de la máquina virtual. Y bueno, en la primera ventana tenemos que darle un nombre, tenemos que ver en qué carpeta va a quedar esta máquina. El tipo generalmente lo detecta automáticamente, en este caso Linux, y el Ubuntu si lo busque yo. Entonces, bueno, damos clic en siguiente y luego nos va a pedir que asignemos RAM a la máquina. En este caso yo le puse solo 2, aunque creo que se recomiendan 4 para esa versión de Ubuntu. Y ya. Pasamos a lo siguiente, crear un disco virtual ahora. El tamaño recomendado es de 10 GB y pues, ok, crear. El tipo de archivo lo mismo. BDI, siguiente. Y reservado dinámicamente también, siguiente. Y bueno, aquí está la máquina, está apagada. Y pues ya al darle a iniciar, nos va a pedir que seleccionemos pues el ISO en sí. Entonces damos clic aquí para buscarlo. Lo vamos a añadir y, y listo. Lo seleccionamos, lo abrimos y lo iniciamos. Ok, hasta aquí llega esto con un montón de referencias que no me dio tiempo de poner a Napa. Así que vamos a ver ese proceso en sí de VirtualBox. Entonces, nos vamos a la página de descargas y descargamos. Y ok, lo ejecutamos. Y siguiente, y siguiente, y lo dejo así. Y le doy que sí. Y pues sí. Y bueno, dejamos que se inicie. Y aquí tenemos la vista que nos da. Así que vamos a generar una máquina virtual rápidamente. Nueva. Entonces, intro Linux. Le voy a dejar esta carpeta. El tipo está bien. Y aquí nada más voy a buscar Ubuntu porque es lo que voy a usar. De 64. Y siguiente. Ahora sí le asigno los 4. Siguiente. Y creamos un disco virtual ahora. BDI está bien. Ajá, reservado dinámicamente. Y le dejo los 10 que recomienda. Aunque creo que también se recomiendan 15. Pero bueno, meramente demostrativo, se lo dejamos en 10. Y listo. Vamos a iniciar. Y aquí nos va a pedir, está vacío actualmente, pues el ISO, ¿no? Vamos a añadir. Y aquí tenemos el ISO de Ubuntu. Y lo iniciamos.
Y pues en este menú básicamente nos pregunta si queremos probarlo o instalar. Si le damos a probar, nos va a abrir el escritorio en sí. Ajá. Y pues podríamos probarlo. Entonces, es muy similar a lo que conocemos en Windows, así que se recomienda Ubuntu, incluso Mint, eh, como para iniciarse en este mundo y empezar a experimentar. Por ejemplo, aquí tenemos pues el gestor del software, el menú de aplicaciones y pues varias otras cosas que podrían resultarnos similares, ¿no? Uh-huh. Y estas son las aplicaciones que vienen instaladas por defecto. Y bueno, adicionalmente, también estas distribuciones suelen tener pues la parte de la línea de comandos, ¿no? Entonces, si buscamos terminal, pues tenemos la terminal. Y por ejemplo, aquí podemos ver quizá lo del case sensitive. Bueno, si le damos un ls de list, pues vemos que nos lista exactamente esto, ¿no? Las descargas, el desktop, documentos, imágenes, música, plantillas, públicos, snap, videos. Eso es porque pues estamos en el mismo nivel ahorita, ¿no? PWD es para ver en dónde estamos parados, es en la ruta en la que estamos es esta, Home Ubuntu. Y bueno, si por ejemplo accedemos a descargas, la carpeta está vacía. Para acceder desde la línea, pues cd espacio de download, no descargas. Ajá. Y tab para autocompletar. Entonces le damos y aquí cambió. Ya nos muestra que estamos en descargas. Y si le damos otro ls para listar de nuevo, vemos que está vacía. Ahora, si yo quiero hacer un directorio, por ejemplo, mkdir y el nombre. Entonces, nombre y listo. Aquí lo generó. Ok. Ahora, si quiero darle mkdir y nombre con mayúscula inicial, también lo va a generar. Esto no sería posible en Windows. Por ejemplo, vámonos acá. Aquí, nombre con minúsculas, le doy y me deja. Nuevo carpeta de nuevo, nombre con inicial mayúscula y me dice, oye, ¿qué te pasa? Ya lo tienes. Entonces me pregunta si deseamos combinarlo. Le voy a dar que no y bueno, nos renombrar como nueva carpeta y no nos deja. Entonces eso es el case sensitive y así. Bueno, para hacer archivos también aquí, pues podemos utilizar Touch y el nombre del archivo, algo, y aquí generó el archivo. Y bueno, esto ya sería como algunos de los comandos básicos, pero bueno, si son personas que van a iniciarse en el mundo, pues igual pueden ir experimentando con esto sin el temor de perderse del todo, porque igual siguen teniendo la gráfica y es bastante intuitiva. Bueno, vamos a ver si podemos instalarlo. Así que vamos a darle aquí. Y español está bien, continuar. Y... pero esto de la pantalla, a ver. Ups.
Mm, Vamos a apagarla tantito. Y configuración, pantalla. Aquí cambiamos a VBox VGA, aceptamos, la volvemos a iniciar. Oh. La apago otra vez. Y configuración, de nuevo otra vez. Bueno, aquí en esta parte, ahorita que estamos, podemos modificar la configuración de nuestra máquina. En general, pues vemos el nombre y pues en avanzado vemos las opciones que ya les dimos, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, aquí en almacenamiento vamos a añadir aquí en este vacío, pues el ISO de nuevo. Ajá. Y aceptar. Y aquí vemos que aquí ya lo añadió. Y iniciamos. Ok. Y ahora sí, vamos a ver si podemos estar. Mm, a ver. Mm. Y bueno, aquí nos pregunta sobre el tipo de instalación. En la normal, pues es básicamente lo que acabamos de ver, ¿no? Viene el navegador web, las utilidades, paquetes de oficina, juegos y reproductores multimedia. Si no quieren complicarse mucho en esto de que van empezando, pues esa. Si no, si lo quieren más personalizado o no quieren que se instale todo esto porque quizá no lo van a usar, pues la mínima. Lo voy a dejar así. A ver. Ajá. Y continuar. Esto que marca de que se eliminarán las cosas es de la máquina virtual, ¿eh? No, no de su máquina. Y bueno, esto pueden modificarlo o dejarlo así. Lo voy a dejar así. Y una contraseña. Y aquí pueden escoger si se inicia automáticamente o si se tiene que solicitar la contraseña. Lo voy a dejar así.
Sí, disculpa, me silencié mientras descargaba. Y bueno, en lo que termina. En esta parte de Ubuntu también, pues pueden checar si les interesa. Es una distribución que tiene mucho apoyo por parte de la comunidad. Entonces, aquí en la pestaña comunidad podemos ver cosas como tutoriales, documentación, eventos. O sea, si les interesa, pues pueden checar eso también. También, por otra parte, si les interesa empezar a aprender comandos y eso, a veces lo que hacíamos era formar un grupo y jugar en War Games, no me acuerdo cómo se llama la página, Bandit War Games, ajá, overthewire.org. Entonces, por ejemplo, estos jueguitos, pues te ayudan a ir viendo qué onda con los comandos cuando no tienes mucho conocimiento. Entonces, bueno, eso sí, las instrucciones están en inglés, no sé, pero pues principalmente el de Bandit es para principiantes. Y pues básicamente, por ejemplo, bueno, aquí te da la bienvenida, te explica qué onda, te da notas para los principiantes. Y bueno, si vamos al nivel 0, te dice, este es el nivel 0. Y la meta es loguearte usando el SSH, loguearte en el juego usando SSH, y pues ya te da el host al que te necesitas conectar, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña que es Bandit 0. Y que una vez te loguees, vayas al nivel 1. Entonces, el objetivo de esto es loguearse. Entonces, tú tienes, bueno, aquí te muestra qué comandos podrías necesitar y quizá algo de ayuda. Y pues ya, si tienes curiosidad, si te interesa, pues este tipo de jueguitos, por ejemplo, están hechos para eso, ir formando bases y creando conocimiento a partir de eso. No te da exactamente el cómo paso a paso, pero pues sí es algo interesante. Ok, bueno. Ya nos dio el login, básicamente. Así que pues bueno, ya nos pregunta si tenemos cuentas para conectarnos. Yo le voy a dar omitir. Y, y bueno. Mm, y bueno, es básicamente lo que acabamos de ver en la prueba.
menú de aplicaciones, las aplicaciones que ya vienen por defecto, y eso. Si les interesa, pero pues tienen o les intimida un poco la línea de comandos, pues ese tipo de sistemas de distribuciones es algo básico, algo bastante amigable y pues creo que bueno para dar los primeros pasos. Entonces, bueno, creo que eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda y ya. Si no sería todo. No, no hay dudas. Ok. Todo bien, compañera, gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, que tengan un bonito día, cuídense, no salgan. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.